A ver, el código de motor. P3416 en un Dodge. Si ese es el motivo de la consulta, pues vamos a meternos de lleno en este lío para entender qué está pasando de verdad bajo el capó. Y sí, casi siempre la historia empieza igual, ¿verdad? Con esa lucecita amarilla en el salpicadero que se enciende y, bueno, a nadie le gusta verla. Es la forma que tiene el coche de decir, oye, que algo no va como debería, y he guardado un código de error para que lo mires. Se conecta al escáner y... ¡bingo! Ahí lo tenemos, T341. Bueno, pues si ese es el caso, se ha llegado al sitio correcto. Vamos a ver qué significa este código y, lo que es más importante, qué podemos hacer para solucionarlo. Aquí está el meollo de la cuestión. Para que nos entendamos, es como si el cerebro del motor, la ECU, estuviera escuchando un grito donde esperaba un susurro. Ha detectado un voltaje altísimo en el circuito que se encarga de apagar el cilindro número 2 para ahorrar gasolina. Y claro, eso es una señal de alarma. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues vamos a verlo ahora mismo. Vale, ya sabemos el qué técnico, pero ¿cómo se traduce todo esto en la conducción del día a día? ¿Qué es lo que se nota al volante? A ver, la definición técnica es justo esa. El módulo de control del motor, el ECM, estaba esperando una señal de voltaje muy específica del solenoide del cilindro 2, pero en vez de eso le ha llegado una lectura por las nubes. Esto ya nos da una pista muy clara de que hay un problema, que puede ser eléctrico o incluso mecánico, en alguna parte de ese circuito. Claro, la luz del check engine rara vez viene sola, es como el primer aviso. Lo normal es que venga acompañada. El motor puede empezar a temblar un poco, se nota una falta de potencia o de repente el consumo de gasolina se dispara. Pero ojo, hay un síntoma que es el chivato definitivo. Un tirón, una sacudida bastante brusca, justo en el momento en que el motor intenta cambiar de modo V8 a V4 para ser más eficiente. Muy bien, para poder entender por qué algo se rompe, lo primero es saber cómo funciona cuando está bien, ¿no? Es de cajón. Así que vamos a la pregunta del millón. ¿Por qué un motor moderno se dedica a apagar cilindros mientras funciona? Pues la idea, la verdad, es bastante brillante. Pensemos en una autopista a una velocidad constante. Ahí no hace falta toda la fuerza bruta de un V8. Así que el motor, que es muy listo, dice, pues apago la mitad de los cilindros y ¡zas! Se convierte en un V4 mucho más eficiente. Consume bastante menos y eso, al final del día, es un respiro para el bolsillo y también para el medio ambiente. El proceso es como una coreografía mecánica súper precisa. Y el ECM es el director de la orquesta. Le da una orden a una piececita llamada solenoide, que básicamente es un interruptor. Este solenoide utiliza la presión del aceite del propio motor para bloquear unas piezas, los taqués, y así las válvulas de ese cilindro dejan de abrirse. El código P3416 lo que nos dice es que, en esta orquesta tan afinada, el músico que toca el instrumento del cilindro 2 está dando la nota. Vale, de acuerdo. Ya tenemos una idea clara de qué es y por qué ocurre. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo narices encontramos dónde está exactamente el fallo? Y aquí es donde un buen diagnóstico marca toda la diferencia. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como podemos ver, la causa puede ser desde la tontería más grande hasta algo bastante más serio. Podría ser algo tan simple como un nivel bajo de aceite, que es, por cierto, el alma de todo este sistema, o podría ser ya un fallo en el propio solenoide o en su cableado. Esto es el manual no escrito de cualquier buen mecánico. Siempre se empieza por lo más fácil y barato y se va avanzando hacia lo más complicado. Lo primerísimo, el aceite. ¿Está bien de nivel? ¿Está limpio? Y luego el cableado. ¿Hay algún cable pelado? ¿Algún conector suelto? Es que parece mentira, pero un porcentaje altísimo de estos problemas se solucionan solo con esto. Si todo eso está impecable, y solo entonces es cuando empezamos a pensar en piezas como el solenoide o en meternos en la mecánica interna. Muy bien, diagnóstico hecho. Ahora toca remangarse y reparar. Pero mucho cuidado aquí, porque en este punto es facilísimo meter la pata y cometer errores que cuestan tiempo y, lo que es peor, bastante dinero. A ver, a esto hay que prestarle mucha atención, porque es clave. El error del novato, el número 1, es ir de cabeza a cambiar el solenoide, que es la pieza cara, sin haber mirado antes lo más básico. La mayoría de las veces, el culpable es un cable que no hace buen contacto o una tontería así. Un profesional sabe perfectamente que un diagnóstico ordenado, paso a paso, es la mejor manera de ahorrar dinero y, sobre todo, un montón de frustración. Y claro, las soluciones van en el mismo orden que la investigación. Tiene toda la lógica del mundo. Se empieza por lo más sencillo, un cambio de aceite y filtro, asegurarse de que no hay conductos de aceite atascados, revisar y reparar cables. Y solo, y repito, solo, sin nada de eso da resultado, como última opción se pasa a reemplazar el solenoide o a mirar si hay que hacer reparaciones mecánicas más profundas.
A ver, a veces la tentación está ahí, borrar el código con el escáner y cruzar los dedos pensando, bueno, igual era una tontería y ya se arregla solo. Pues con este código, el P3416, esa es una de las peores ideas que se pueden tener, de verdad. La pregunta es clara. ¿Es grave este código? Y la respuesta corta es sí y mucho. Ignorar este aviso, hacer como que no pasa nada, simplemente no es una opción viable. Y ahora vamos a entender exactamente por qué. Es que las consecuencias de no hacerle caso van mucho más allá de una avería más. Un sistema de estos funcionando mal provoca un desgaste tremendo y rapidísimo en piezas que son carísimas de reemplazar, como los taqués o el árbol de levas. Pero el peligro real, el que de verdad nos tiene que preocupar, es el de la seguridad. Esta frase es que lo resume a la perfección. Hay que ponerse en situación por un segundo. Se va por la autopista, en el carril izquierdo, adelantando. Y de repente, ¡pam!, el coche entra en modo de protección, en modo de emergencia, y pierde casi toda la potencia. Es un escenario súper peligroso, de altísimo riesgo, que es 100% evitable si se atiende el problema cuando toca. Entonces, después de todo lo que hemos visto, si hubiera que quedarse con una sola idea, ¿cuál sería? El mensaje final y más importante es este. El código P3416 es un aviso serio. No es para tomárselo a broma. Pero, y esto es lo bueno, muchas veces la solución es mucho más simple y barata de lo que uno se imagina, siempre y cuando se haga un diagnóstico con cabeza, paso a paso. Así que, sin entrar en pánico, pero sin dejarlo pasar. Actuar rápido y empezar por lo más básico puede ahorrar una factura de taller de las que asustan y, lo que es infinitamente más importante, garantiza que el coche sea seguro y fiable en la carretera.